Hola, clase. ¿Habéis visto el micrófono? Ya soy totalmente profesional. En que os despistéis me abro un canal de Twitch. A ver, no tenía yo previsto hacer más vídeos por lo que os comenté en clase, porque la presencialidad total va a volver a nuestras vidas. Pero bueno, entre que viene y no viene, pues bueno, yo os grabo esto y así pues vamos avanzando con el tema de literatura, que si todo... O sea, si me acuerdo del tema, creo que es el 9. Eh, pero bueno, pues que si no, es el tema del Renacimiento y ya está. Bueno, como siempre, vamos a ver primero los contenidos generales que vamos a ver en estos dos temas de literatura que vamos a ver este trimestre, que como os digo es la literatura correspondiente al siglo XVI. Entonces, primero, como siempre, haremos un repaso del contexto histórico, que por cierto es el mismo contexto histórico con el que empezamos el confinamiento el año pasado en segundo de la ESO. Os dejo los vídeos por aquí, que es el inicio de la Edad Moderna, ¿vale? Por si queréis refrescar con los mismos vídeos con los que empecé mi estelar carrera de youtuber. Después hablaremos un poco del Renacimiento, los tópicos y los temas, veremos la diferencia entre tópico y tema también. Hablaremos de poesía, que como es lo más relevante de este siglo, lo vamos a dividir en dos bloques. El primero con la primera mitad del siglo XVI y el segundo con la segunda mitad. Hablaremos después de la prosa y de Cervantes, tenemos que hablar de Cervantes sí o sí, y terminaremos hablando del teatro. Y luego, pues oye, Dios dirá. Bueno, el tema anterior, hablábamos del prerrenacimiento, hablábamos un poco de ese cambio de mentalidad, pero ahora vamos a establecer ya directamente la ruptura con la época anterior, que es la Edad Media. Entonces, si recordáis, en la Edad Media lo que se llevaba era la monarquía feudal, esa en la que los reyes reinaban sobre ciertos territorios, sobre todo a través de los señores feudales. Bueno, pues si os acordáis de lo que hablábamos el año pasado, eso poco a poco va cambiando y va estableciéndose un nuevo sistema de gobierno que se llama monarquía autoritaria, en el que hay muchas diferencias con el anterior, hasta aquí todo ok, pero con lo que nos tenemos que quedar este año en lo que nos atañe, que es la literatura, para que sepáis un poco por dónde va la onda, es que la nobleza y el clero mantienen sus privilegios, pero la burguesía está un poco llamando ahí a la puerta, porque claro, lo que hablamos siempre, tiene dinero pero no tiene poder. Y lo que quiere esta masa de gente es que eso se equipare un poco. Si hablamos del medio rural, como os pongo aquí en la diapositiva, algunos campesinos logran ir ahorrando dinero. Y cuando ahorras dinero, en esta época, más que ahora, te enriqueces. Y cuando te enriqueces, quieres pues tener un poco de poder político. Pero lo que más vamos a encontrar en el medio rural, es decir, en el campo, en todo lo que no es ciudad, es un gran número de gente que no llega para mantener a su familia. ¿Y qué va a hacer esta gente? Va a emigrar a las ciudades. Esto va a ser especialmente relevante durante este periodo porque mucha de la literatura que vamos a ver va a eh, entroncar directamente con esta gran cantidad de gente que llega a las ciudades, no encuentra trabajo y es pobre y tiene que vivir un poco al día, un poco trampeando, un poco haciendo lo que puede, robando, engañando o, en fin, sobreviviendo. ¿Qué pasa con la gente en general? Pues hombre, que toda la gente que es de este tercer estado, que no es ni noble ni religioso, lo que quieren es pues ascender en esta pirámide social, y eso va a provocar una serie de conflictos que también se van a tratar dentro de la literatura. Uno de los cambios principales y sustanciales que vemos dentro de la nobleza en este periodo con respecto al anterior es que, si bien la nobleza del siglo o siglos anteriores de la Edad Media lo que se dedicaba era a guerrear, ¿no? ¿Os acordáis que básicamente lo que hacían los nobles era ir a la guerra? Es un poco su dedicación. Lo que van a hacer durante el Renacimiento es administrar sus tierras. Menos guerras, más pues, funcionar como administradores de tierras, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, los reyes durante este periodo van a entender por fin que no pueden depender de los señores feudales cuando necesitan hombres, necesitan un ejército, y van a establecer por fin un ejército profesional, digamos. Van a establecer unas milicias, gente que su trabajo es ir a la guerra. Ya está. Entonces los nobles se van a dedicar a otras cosas. Bueno, vaya chapa os estoy echando, hijos míos. En fin,
Con estos mimbres, ¿qué va a surgir? Va a surgir el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Y esto sí que quiero que lo interioricéis y que lo entendáis al final, porque es muy relevante tanto a nivel cultural como a nivel histórico y demás. A ver, el Renacimiento es un movimiento cultural, es decir, una nueva tendencia cultural y artística, porque no solamente se refiere a la literatura, sino que también vamos a encontrar renovación y cambio en otras artes, como por ejemplo la pintura o la escultura, ¿vale? O incluso la arquitectura. La arquitectura es muy relevante, que nace en Italia en el siglo XIV, durante los siglos XV y XVI, es decir, siglo XIV es todo aquello que empieza por 1300, siglo XV 1400 y siglo XVI 1500, lo que sea. Bueno, por ahí se va extendiendo y una vez que ya ha madurado esta tendencia, esta corriente, ha madurado en su lugar de origen, que es Italia, se va a extender a otros lugares, entre ellos España, que la va a aceptar o se va a poner de moda, digamos, ¿no? Durante el siglo XVI. Pues la gente que va a comerciar a Italia aprende cosas nuevas, viene y lo cuenta. También hay mucha conexión entre España e Italia durante estos siglos, debido a que los dos son, iba a decir países, pero no está bien dicho, pero bueno, espacios católicos, y eso une mucho, la gente se mueve mucho entre lo que ahora es Italia y lo que ahora es España. Bueno, entonces van copiando ideas. Al final los viajes es lo que es el internet de la época. El Renacimiento está íntimamente ligada a una corriente filosófica, intelectual, a una serie de ideas que se van implementando o implantando en la mentalidad, ¿no?, de la gente de la época, y es que Dios no es la medida de todas las cosas, sino que la medida de todas las cosas es el individuo, ¿vale?, el ser humano. Esto lo hablamos en el tema anterior. Esta visión antropocéntrica, es decir, antropos, hombre, céntrico, pues del centro, ¿no?, del mundo, lo que hace también es que fomenta el estudio de las artes y digamos, las letras, ¿no?, antiguas. Cuando nos referimos a antiguas, nos referimos no a viejas, sino a que vienen del mundo antiguo, es decir, Grecia y Roma. Con lo cual, se fomenta el estudio del latín y del griego, y también, ya que se estudia latín y griego, se aprovecha para traducir las obras de autores latinos, no Maluma, latinos de Roma, y griegos. Entonces se pone otra vez de moda, digamos, la filosofía de estas civilizaciones. Continuando con esto, también se empieza a pensar de otra manera con respecto a la religión. Por eso surgirán corrientes protestantes, como la de Martín Lutero, que tenéis en la imagen. Esto lo hablamos ya el año pasado. Y también surgirán el protestantismo, claro, los de Lutero, calvinismo y anglicanismo, que es un poco las nuevas iglesias que surgen en determinadas zonas de Europa. En España y en otros países católicos, lo que surge a partir de la Reforma es algo que choca con ellos, es decir, la contrarreforma. ¿Que tú quieres reformar la iglesia? Genial, pues nosotros nos afianzamos en lo de antes. Bueno, y esto, evidentemente, por eso lo estoy contando, tiene su efecto en la literatura, y lo iremos viendo. A ver, cuando nos referimos a España, es decir, Castilla, Aragón, Navarra, todo junto, que vamos a llamarlo España, ¿ok?, tenemos que tener en cuenta ciertos hitos históricos, más que nada para que os centréis de qué estamos hablando, ¿vale? Mientras todo esto está pasando en Italia, ¿vale?, todas estas ideas están bullendo, los autores, Leonardo, Miguel Ángel, todo esto está sucediendo en Italia. En España, en 1492, sucede la capitulación de Granada, con lo cual deja de haber reinos musulmanes en la península, algo que no sucedía desde el 711. Se funda en 1498 la Universidad de Alcalá de Henares, que compite directamente con otra de las universidades importantes, que es la de Salamanca. La funda una persona que se llama el Cardenal Cisneros, y que es muy relevante porque va a auspiciar a un montón de artistas y de hombres de letras. Y también, para que lo tengáis en cuenta y lo encuadréis, a partir de 1516, la persona que reina en los reinos hispánicos es Carlos I, ¿vale? Estamos un poco a caballo entre los reyes católicos, que, bueno, pues a partir de 1492, ya sabéis, y su nieto, que es Carlos I, que además de ser rey, será también emperador de un montón de reinos. Os insisto, ved el vídeo.
a partir de 1520. Bueno, hasta aquí el contexto histórico. Rápidamente os cuento 4 cosas del Renacimiento, ¿vale? A ver si no se me hace muy largo este vídeo, que, en fin, es que también es un poco lo que hay, no me da más tiempo, no puedo reducirlo más. Bueno, esta moda italiana, ¿en qué se va a notar en la literatura? Pues se va a notar porque va a haber un cambio tanto en el contenido, es decir, en los temas, en las cosas de las que se habla, como en la forma en que se habla de esas cosas. La literatura, como os contaba antes, también empieza a hablar un poco de esa realidad que está marcada por la pobreza, toda esa masa de jornaleros, de agricultores que son pobres y vienen a las ciudades buscando un futuro mejor y a veces lo encuentran, normalmente no, y que choca un poco también con lo bien que les va a la gente que tiene dinero en las ciudades, ¿no? Porque hay muchísima otra gente de la que hasta ahora no se habla de la literatura a la que le va francamente mal. Es el caso, por ejemplo, del Lazarillo de Tormes, que habla de Lázaro, que es un niño que tiene que, bueno, pues servir porque es que es pobre. Entonces, tiene que buscarse la vida porque nadie se hace cargo de él. Autores humanistas que tenéis que conocer, nombres que os tienen que sonar. Estos de los que os voy a hablar son italianos, pero bueno, tenéis que conocer a Petrarca, que es el autor del Cancionero, Dante, que es el autor de la Divina Comedia, y Boccaccio, del que hablamos en el vídeo anterior, si no recuerdo mal, que es el autor del Decameron. Si os acordáis, el Decameron tenía bastante que ver con la situación actual porque está enmarcada dentro de la pandemia o epidemia de peste que hay en Italia en el siglo XV. Que bueno, pues como ahora también estamos en una pandemia mundial, nos venía un poco al pelo. Otro humanista muy importante que tenéis que conocer es Luis Vives. Luis Vives, que incluso tiene una editorial con su nombre y una calle en Zaragoza, bueno, y en más sitios, claro, es un filósofo, escritor, pedagogo que es valenciano, ¿vale? Que os suene también un nombre más cercano. Y por supuesto Leonardo da Vinci, que seguro que lo conocéis por, supongo, la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa, que también fue ingeniero, fue inventor y también fue escritor, pintor, en fin, un montón de cosas. Un hombre del Renacimiento, pues será Leonardo. Tópicos y temas. A ver, importante, la diferencia entre tópico y tema. Vamos a ver. Los temas son ideas universales, es decir, el amor. El amor es una idea universal. Se habla del amor en el siglo XXI, ¿no? Todas las canciones estas que escuchamos hablan de amor, pero también se hablaba de amor en el siglo XIII, porque el amor es algo universal. Ahora bien, la manera en la que se habla del amor va variando con respecto, van pasando los tiempos. Son algo parecido a los estereotipos. Por ejemplo, para que lo entendáis, seguramente hayáis visto alguna película de instituto, ¿no? Pues que el quarterback sea el chico popular del instituto, eso es un tópico, es un estereotipo, es algo que vemos repetido a lo largo de muchas películas. O que el quarterback se enrolle con la jefa de animadoras, eso lo hemos visto 1000 veces, eso es un tópico, porque, bueno, es algo que hemos visto un montón de veces. Pues entonces, si hablamos de temas, el amor, y nos vamos a el Renacimiento, un tópico del Renacimiento con respecto al amor es el amor platónico. Ese amor que nunca se llega a consumar porque lo que sea. ¿Veis? Hablamos de amor de una manera concreta. Eso es un tópico. ¿Y el tema cuál será? El amor. Es muy parecido a los estereotipos, ¿vale? Y vamos a ver algunos de ellos dentro del Renacimiento. A ver, ¿cómo ven el amor en el Renacimiento? Pues tenemos que hablar de Platón y tenemos que hablar de Petrarca. A ver, que no os quiero liar mucho con esto, pero tenemos que saber que el amor del que hablan en la literatura de este siglo no es lo mismo que ahora. No es lo mismo que en el siglo XXI, ni será el mismo tipo de amor del siglo XVIII, por ejemplo. Hablan de una manera concreta. ¿Por qué? Primero, ¿os acordáis que hemos dicho que rescatan muchos textos de la antigüedad? Vale, Platón es un filósofo griego. Cuando empiezan a rescatar sus textos, Platón hablaba de que la elevación del alma, es decir, que nosotros nos sintamos bien, también se consigue mediante la contemplación de cosas bellas. Es decir, la estética, un poco, ¿no? Tú te completas como persona si ves cosas bonitas frente a ver cosas feas que, bueno, pues no nos gusta. ¿Vale? Esto es una idea que tenía Platón. Y también nos recoge la idea de que el amor es la fuerza que ordena y dirige el universo. El amor todo lo puede. Esto viene de Platón, más viejo que... En fin. Por otro lado, Petrarca. Petrarca lo que hace es
una introspección consigo mismo. Es decir, a Petrarca le gusta una chica que se llama Laura y las cosas no, pues en fin, no puede estar con ella, con lo cual ese quiero estar contigo pero no puedo, a mí me genera una serie de sentimientos internos un poco que entran en conflicto entre sí y eso va a tener una repercusión en cómo escribe. Él está sufriendo, es un poeta que sufre porque no puede estar con Laura. Y eso se refleja obviamente en su obra. Entonces, si juntamos estas dos cosas, tenemos una serie de tópicos asociados al amor, es decir, el amor en general, ¿vale? ¿Cómo hablamos del amor? Pues tenemos esta serie de tópicos que podemos apreciarlas en diferentes obras de este periodo. Por ejemplo, uno que vemos mucho es la enumeración de una serie de rasgos idealizados que vemos en la amada, o es decir, a la chica que le gusta al autor, ¿vale? Y eso lo vamos a llamar descriptio puellae, que es una expresión latina que literalmente quiere decir descripción de la chica. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas obras del Renacimiento vemos descripciones de rasgos idealizados de la amada, ¿vale? Estos son tópicos. Vemos también en muchas obras el tópico del carpe diem, es decir, vive el momento. El momento es precioso y nunca va a volver. Carpe diem, vive a tope. También vemos otro tópico que se llama colige, es que se me va a olvidar ya el latín. Colige, es que no sé si es colige o colille. No sé, le preguntaré a Ana. Colige Virgo Rosas. Ah, bueno, si es Virgo. Bueno, colige Virgo Rosas. Coge doncella las rosas, es decir, coge las cosas buenas que te da la vida. ¿Apreciáis cómo en la Edad Media todo era sufrimiento y aquí ya vamos a ver las cosas buenas de la vida? ¿Veis ese paso? Eso también es interesante. Y luego otro tópico asociado al amor es tempus fugit, es decir, el tiempo es muy corto, el tiempo pasa muy rápido, lánzate, hija mía, ¿vale? Son tópicos asociados al amor. Hablamos de amor y hablamos de amor de esta manera. Hay otro tópico y otro tema, ¿no? O sea, más bien otro tema y otros tópicos asociados, que es la naturaleza. Vamos a ver. Hemos dicho que en el platonismo lo que hace es animar a que veamos cosas bellas, con lo cual la naturaleza también es bella. Y entonces utilizamos un tópico que se llama locus amoenus, es decir, un lugar agradable, que es algo que aparece en muchas obras. En muchas obras se hacen descripciones de sitios pues que molan un montón, la verdad. En vez de, no sé, agujeros infestados de ratas, pues es más agradable ver un palacio muy bonito, rodeado de árboles, con un bosquecillo y un par de fuentes. ¿Sí o no? Asociado también a la naturaleza, tenemos un tópico que se llama Beatus ille, que literalmente quiere decir dichoso aquel, y que se refiere a esta gente que no vive en las ciudades, que son sitios un poco más feos, sino que, y que realmente vive en el campo, en un sitio más armonioso, más pacífico, y que bueno, y que gusta más, ¿no? Y por último, con esto ya termino, lo prometo. Si rescatamos textos griegos y latinos, nos vamos a encontrar referencias mitológicas a patadas. Os recuerdo que la mitología es todo aquello con lo que se explicaban los fenómenos que nos rodeaban antes de que existiera la ciencia. Y esto en Grecia y Roma es que es muy abundante. Porque, claro, ahora sabemos cómo surgió el mundo porque nos lo han explicado unos científicos, pero en Grecia, pues ellos lo explicaban de una manera relacionada con los dioses, por ejemplo. Bueno, que nos vamos a encontrar en los textos del Renacimiento un montón de referencias a ninfas, a dioses, a semidioses, a héroes, a... no sé, o sea, muchísimas referencias, abundantísimas referencias a la mitología, tanto griega como latina, que al final la latina es una copia de la griega, ¿vale? Eso es un poco así. Y lo vamos a ver tanto en la literatura como, por ejemplo, en este cuadro que os he puesto aquí, que es el nacimiento de Venus, que es una historia griega que nos cuenta pues cómo nació esta diosa, ¿no? Y que al final pues se representa de mil maneras porque, insisto, el Renacimiento rescata este tipo de ideas y este tipo de historias. Yo creo que hasta aquí. Ya sé que es un poco largo, lo siento un poco solo, pero bueno. Bueno, que lo de siempre, si tenéis dudas o cuestiones o, en fin, pues eso, que me mandáis un mail o me escribáis por Teams me entero menos. Pero en los mails, pues yo contesto cuanto antes. Mucho ánimo.